CGT de los argentinos deja como algo absolutamente vigente la necesidad de unir al pueblo detrás de un programa y que ese programa nazca de quienes son los que generan la riqueza de la nación, que son los trabajadores. Cada vez que uno le pregunta a Lorenzo qué representaba Raimundo Ongaro, él siempre dice, era el mejor de los nuestros. Raimundo Ongaro, ¿qué es la CGT de los argentinos? Como es de conocimiento de la mayoría de los trabajadores y del pueblo argentino, el 28 de marzo de 1968, ante una convocatoria de las autoridades que tenían la CGT en nuestro país, se reunieron los delegados de todos los gremios y de todas las regiones de nuestra patria. En ese congreso, que fue denominado Congreso Normalizador Amado Olmos, se constituyó, con la voluntad legítima de las bases de los trabajadores, la CGT de los argentinos, para luchar por las reivindicaciones económicas de los trabajadores, para luchar por las soluciones sociales de la mayoría de nuestro pueblo, pero fundamentalmente para enfrentar al sistema a través de la dictadura militar que encabezaba el general Onganía. Acá atrás, en este edificio que tengo de fondo de la Federación Gráfica Bonaerense, hace 56 años comenzó a funcionar la CGT de los argentinos. Una CGT emblemática, una CGT histórica por su nivel, por su profundidad en el debate, por su combatividad y con la característica de haber aglutinado no solo a sectores sindicales, sino también a sectores estudiantiles y combativos de una época muy convulsionada. Estamos hablando de fines de los años 60, de la dictadura de Juan Carlos Onganía, de la Revolución Argentina y de una CGT de los argentinos liderada por Raimundo Ongaro y por otra serie de dirigentes sindicales combativos que dejaron su huella en la historia del sindicalismo argentino. Vamos a repasar, no voy a ser yo quien cuente la historia de la CGT de los argentinos, charlamos, mejor dicho, con Héctor el Gringo Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, referente de la Corriente Federal de Trabajadores. Los invitamos a mirar este video, testimonio de Héctor Gringo Amichetti contando la historia de la CGT de los argentinos. Recordar el 28 de marzo como comienzo de ese Congreso Normalizador que llevó el nombre de Amado Olmos y duró hasta el día 30 de marzo las deliberaciones, es un hecho trascendental dentro de la historia del movimiento obrero. En principio porque un congreso que debía renovar la comisión directiva de la CGT y en el que por supuesto había concepciones sindicales enfrentadas, un grupo de dirigentes que desde el golpe militar de Onganía, que derrocó a Ilia en 1966, habían generado muy buenos vínculos con el régimen de la entonces llamada Revolución Argentina. Gremios importantes como Luz y Fuerza, que participaban en el sector de lo que llamaríamos colaboracionista, y otros como la Unión Obrera Metalúrgica, conducida por Bandor, que era del sector de los participacionistas. Es decir, participacionistas y colaboracionistas quedaron en minoría en ese congreso. Algunos directamente, sabiendo esa situación, no concurrieron, y otros concurrieron y se retiraron al ver que iban a perder la votación frente a una cantidad de gremios chicos, porque allí había algunos importantes como UTA, la Unión Trabajadora Automotor, Unión Ferroviaria, UPCN, IATE, pero en general había un grupo de organizaciones más bien pequeñas dentro del movimiento obrero organizado, pero que sumaban una mayoría de congresales. Así fue que nació esta CGT, que llevó el nombre de ese Congreso Normalizador, Amado Olmos. Amado Olmos había muerto en un accidente automovilístico en enero de ese año, y hubiera sido el candidato natural a secretario general porque era un referente histórico de lo que podríamos llamar la línea del sindicalismo de liberación, enfrentada muy fuertemente a estos que dialogaban con el régimen de Onganía. Bueno, allí fue elegida la conducción legítima de la CGT, porque algunos a veces con el paso del tiempo han tratado de presentarla como una CGT paralela, y no fue así.
fue la comisión directiva elegida legítimamente en ese Congreso Normalizador, que estaba encabezada como secretario general con Raimundo Ongaro, de nuestro gremio, de la Federación Gráfica Bonaerense, acompañado por grandes dirigentes como Scipione de la Unión Ferroviaria, Coronel de la Fraternidad, Benito Romano de la FOTIA, de Luca, que era el secretario de prensa de Navale. Esta CGT también tuvo una característica muy particular y muy importante, yo diría fundamental, que fue que nació con un programa del movimiento obrero muy completo y muy adecuado a esos tiempos, el programa del 1 de mayo, entre lo que, entre otras cosas, planteaba como los grandes desafíos del sindicalismo de liberación eran tomar banderas como que la propiedad solo debe existir en función social, que los recursos naturales estratégicos pertenecen a la nación, hablaba de la nacionalización de los ferrocarriles, de la siderurgia, de la banca, la reforma agraria, el derecho de los hijos de los trabajadores a tener acceso a todos los niveles de la educación, como los hijos de los sectores privilegiados. Es decir, era un programa auténticamente transformador, revolucionario, que tomaba mucho de programas anteriores, pero que no habían sido de la CGT, sino más bien de sectores regionales, como había sido el programa de La Falda en el 57, de Huerta Grande en 1962. El 68 es un programa muy particular porque hace un llamamiento a todos los sectores nacionales, sectores empresariales, sectores intelectuales, hace una convocatoria grande a la construcción de un gran frente, inclusive militares que sintieran ese espíritu patriótico que se había perdido, producto de los golpes contra el peronismo, la proscripción. Y creo que jugó un papel central fundamentalmente porque, si bien no fue reconocida legalmente como CGT oficial por toda la conspiración de los gremios que colaboraban con Onganía y porque no fue reconocida por el gobierno de Onganía, por eso tuvo que funcionar aquí en el edificio de la Federación Gráfica Bonaerense, porque en Azopardo se configuró una CGT paralela que tenía menor representatividad y que no era legítima porque no había ganado la elección de un congreso. Pero bueno, la CGT de los argentinos fue creciendo en representatividad de la base, es decir, prácticamente tuvo una actividad plena desde ese nacimiento, desde ese mes de marzo, y se fue creciendo en organización a través de seccionales, regionales que se armaron de CGT de los argentinos, y en esta idea de unir a todos los sectores nacionales contra el régimen de los monopolios, como se le llamaba en ese momento, porque prácticamente la economía estaba siendo extranjerizada, ocurrían situaciones que vale la pena traerlas a estos tiempos, ¿no? Krieger Bacena había provocado una devaluación de un 70% en el inicio del año 67, y prácticamente eso había pulverizado los salarios, con lo cual se estaba bajando la inflación producto de la pérdida de consumo de la población. El gobierno hacía alarde de lo que era supuestamente equilibrio fiscal, pero a partir de eliminar gasto, lo que ellos llamaban gasto público, que eran inversiones, y bajar el consumo precisamente. Es decir, algo muy similar a lo que está pasando ahora en ese concepto de liberalismo que ya reinaba con Krieger Bacena, pero antes, en la época de Frondizi, había sido Alzogaray. Es decir, esa línea histórica del neoliberalismo de hambriar al pueblo y de entregar lo que son los recursos de la nación. Así que, indudablemente, la CGT de los argentinos con su programa enfrentó esa lógica y ese contenido y esa unidad en la acción que buscó de todos los sectores nacionales. Al año siguiente, por supuesto, generó un estado de movilización en todo el país. Es decir, fíjate vos que estamos hablando de marzo del 68, con todas las movilizaciones que hubo ese año, con tareas en la clandestinidad, persecución de compañeros, varios dirigentes de la CGT de los argentinos ya estaban presos a los pocos meses de entrar en acción, pero eso fue creciendo de tal manera que, si bien no tenía más gremios, la estructura de la CGT de los argentinos sí había generado una adhesión a nivel de base y en todo el territorio, fundamentalmente en el interior del país, que desde allí se gestaron
en la unidad con los estudiantes, por ejemplo, las grandes pobladas, en otro lado por el cierre de fuentes de trabajo. Yo digo que el año 69, el año posterior al nacimiento del Secretario Argentino, fue un año de movilización intensa en todo el país. Raimundo participó de una de las primeras pobladas de ese año, que fue el 11 de abril del 69 en Villa Ocampo, donde prácticamente tomaron el pueblo en reclamo por el cierre de un ingenio importante y de los talleres ferroviarios de Villa Gallareta, y fue un hecho conmocionante porque fue muy reprimido, pero a su vez el propio pueblo, con mucha participación de los sectores religiosos, de la iglesia, hizo renunciar al intendente. A partir de ahí se encadenaron una cantidad de medidas conjuntas con el estudiantado, que empezaron en Chaco, Corrientes, en donde se le quitaba presupuesto a las universidades, muy parecido a lo que también pasa ahora, se cerraban los comedores estudiantiles, y ahí aparecía la combinación de obreros y estudiantes en una lucha en común. En general se armaban las ollas populares en los locales que tenían cegeteros argentinos. Fue muy grande en Rosario, donde en todos lados hubo mártires o muertos en todas esas batallas, Cabral, Mena, Blanco en Rosario, y todo eso tuvo su punto culminante en el Cordobazo, donde sí se dio una unidad mayor del movimiento sindical, le llamamos la mesa de las tres patas, porque ahí confluyeron en la organización del Cordobazo, que no fue para nada un hecho espontáneo, sino que fue muy bien organizado. Confluyeron sectores de la CGT tradicional de Córdoba, como el Pidio Torre con el ESMATA, Atilio López con la UTA, con sectores de la CGT de los argentinos, que en ese momento tenían como referente a Agustín Tosco. Eso, el llamado mesa de tres patas, de distintos sectores sindicales, y la fuerte vinculación de algunos de ellos con el estudiantado, como el caso de Tosco, permitió realizar lo que fue esa verdadera insurrección del Cordobazo. Por eso es muy importante, es decir, tomar esta fecha de marzo, pero fundamentalmente saber que desde allí se gestó, bajo la concepción de un sindicalismo de liberación, una muy fuerte resistencia que se extendió a otros sectores, que se desarrolló muy fuertemente desde la base más que desde la estructura, y que hizo que apenas un año después, en el año 1970, ese dictador que había llegado diciendo que pensaba que su revolución iba a durar más de 20 años, se tuviera que ir. Ahí yo entiendo que comienza lo que es la retirada de la dictadura y la apertura hacia el peronismo para que pueda volver la democracia, que se daría en 1973. Por eso quiero señalar que en ese marco la CGT argentino cumplió un papel fundamental. Raimundo Ongaro, al decir del único, yo te diría que el único sobreviviente que hay de aquel grupo de dirigentes de la CGT argentino es Lorenzo Pepe. Cada vez que uno le pregunta a Lorenzo qué representaba Raimundo Ongaro, él siempre dice, era el mejor de los nuestros. No estando Amado Olmo, él fue quien lo propuso como secretario general y tuvo el apoyo unánime de todos. La verdad que lo destacable de Raimundo es que había recuperado la Federación Gráfica Bonaerense con la lista verde, que era una conducción peronista, que había desplazado al socialismo amarillo, diríamos, que participaban de los 32 gremios democráticos, que acompañaron varios tiempos a la tiranía que derrocó al peronismo. Bueno, Perón había recuperado la Federación Gráfica en esta línea de apoyo y de lucha para el retorno de Perón y terminar con la proscripción en el año 1966, hacia fines de 1966. Y en 1968 ya era secretario general de esta CGT, lo que demuestra el enorme valor de su formación, de sus convicciones, de su conducta, digamos. Y jugó un papel central, no solamente de la conducción de la CGT argentino, sino que sus vínculos, sobre todo con los gremios del interior, las luchas en Tucumán, las luchas en donde era requerida su presencia, porque de alguna manera era una referencia fundamental en todas esas batallas que estaba dando el pueblo, y que eso se ve rubricado en muchísimas las cartas que Perón le manda, que realmente son muy emotivas,
porque Perón valora muy especialmente que en un momento donde un sector del sindicalismo ya había bajado los brazos pensando que él no podía retornar y que de alguna manera esos vínculos que generaba con Onganía era buscando a algún otro sector del poder militar con el que pudieran apoyarse para un peronismo sin Perón. Bueno, él veía de que este núcleo de dirigentes en los cuales Raimundo era una figura destacada, le ponía freno a esa verdadera traición que estaba dándose en el movimiento sindical. CGT de los argentinos deja como algo absolutamente vigente la necesidad de unir al pueblo detrás de un programa y que ese programa nazca de quienes son los que generan la riqueza de la nación, que son los trabajadores. Es decir, si el sindicalismo argentino tiene épocas de esplendor, es precisamente cuando tuvo un planteo programático para el conjunto de la sociedad. Por eso me refería al programa de la Falda, Huerta Grande, que son dados en la resistencia peronista, con el peronismo proscrito, perseguido, muchas veces casi clandestino, pero que formulan planteos que son de fondo, es decir, que es imposible pelear por las reivindicaciones de los trabajadores si no planteamos los problemas nacionales, los de soberanía, los de manejo de los recursos, del comercio exterior, las finanzas. Todo eso está planteado en ese programa y casi siempre enfrentando a proyectos absolutamente liberales que van en contra de sus lineamientos, como el de Prebisch, que es el primer informe que hace la famosa Libertadora, denostando esa política de industrialización, pleno empleo y derechos laborales, pero después continúa con Alzogaray, con Krieger Bacena, como te decía. Bueno, hoy tienen tal vez otra característica, pero en el fondo es lo mismo. Cuando Milei nos está planteando, desde este experimento que está haciendo, de que el mercado es el que tiene que tener el manejo de todo, está desestructurando totalmente al Estado, las empresas del Estado estratégicas tienen que ser privatizadas, vamos hacia una profundización de esa línea histórica. Y por supuesto siempre son las organizaciones populares y en particular las organizaciones sindicales las que representan un obstáculo, porque es la organización de los trabajadores, ese contrapeso de la fuerza del trabajo frente al capital. Por lo tanto es muy importante tomar hoy este programa del 1 de mayo de la CGT de los argentinos para que, actualizándolo en el tiempo, sí tiene ejes que mantienen absoluta vigencia, es decir, de qué manera nosotros recuperamos el control, el manejo de la economía y de qué manera sostenemos eso sobre la base de una organización que genere poder popular, porque lo que hoy ha logrado el neoliberalismo es precisamente el debilitamiento, la dispersión de las organizaciones, la atomización de la fuerza popular, y en base a eso avanza, sobre todo en un marco de insatisfacción democrática, donde el pueblo no ha logrado, desde la última dictadura hasta aquí, tener las respuestas que desea y que sean duraderas en el tiempo. Bueno, allí precisamente hace falta más que nunca tratar de unir al pueblo a través de ejes programáticos que tienen que ser fundamentales para que puedan unir a las mayorías. Esa es la CGT de los argentinos, fundamentalmente. Un programa de liberación nacional y social, una conciencia enriquecida en la mayoría de nuestros hermanos que ahora luchan no solo por el mameluco y la obra social, sino para expulsar de nuestra patria todo lo que le roba su dignidad, todo lo que la somete a la dependencia. Eso es la CGT de los argentinos en pocas palabras.